La maquinaria, escuche bien, de entretenimiento y bendición. Y es de entretenimiento porque usted va disfrutando lo que usted está haciendo, trabajando para Dios. Amén. Aquí nosotros lo disfrutamos. ¡Arranca! Vamos a hablar. Tremendo. ¡Arranca! Vamos a hablar. Casi me estoy perdiendo el salario. No, siempre lo vamos a sacar. Él tiene un grupo de gente que lo sigue muy fuerte. Queremos agradecerle por su fiel sintonía y gracias, señores, por estar con nosotros y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como Vamos a Hablar en YouTube, aquí en Facebook también, en Instagram, en TikTok como Team Vamos a Hablar. Gracias por su fiel sintonía. Aprovechando este momento, quiero saludar a una persona que conocí hace algunos días. Él se llama Alberto García Rosario. Fue una persona que conocí allá en el trabajo. Me dijo que es fiel oyente de Vamos a Hablar desde Italia. Así que a la gente de Italia. Él me dijo el nombre de Italia, pero tú sabes, muchacho. Perronini. Yo me reseteé de una vez. Él me dijo, no, te estamos viendo de la iglesia tal fulano allá de Italia. Solamente se me quedó de Italia. Pero él estaba aquí en la iglesia de Franconia. Iglesia de Andreina, de Fernando, de esa gente. Un saludo para todos ellos y gracias, Alberto García, por el apoyo desde Italia. ¿Tú sabes qué es lo mejor? Diga. Que aquí todos estamos en disposición a llevar el programa en vivo. Sí, pues usted puede hacer, o sea, una invitación y uno va y habla en italiano. Sí. Y uno y si no hablamos, enseña. Sí. Pero, Adelante, Gabriel, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? familia, bienvenidos a La Biblia Habla. Y como ya vieron, tenemos al pastor Mario Rondón nuevamente con nosotros. El favorito de la juventud. Para que sepa. Ahí sí. Pastor. Sin duda. Y hoy queremos dar continuidad al tema que iniciamos la semana pasada, que era desglosando las 7 iglesias. Vimos la introducción del libro de Apocalipsis y el mensaje a la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso. Entonces, hoy queremos abarcar, si el tiempo nos permite, las iglesias de Esmirna y Pérgamo. Para los que están en sus casas, pueden leerlo en Apocalipsis capítulo 2, versos 8 hasta el 17. Apocalipsis 2, 8 al 17 es lo que vamos a estar estudiando hoy. Y pastor, de manera introductoria, usted sabe que el primer mensaje de este video va a ser el de la iglesia Esmirna. Y algo que me llama mucho la atención es que Jesús le dice: yo conozco tu pobreza y tus tribulaciones. Y después le dice: pero ustedes son ricos. A mí me choca cierto grado de contradicción en ese sentido. Pues mira, yo conozco la lucha que tú estás cogiendo. Y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo así? Entonces, ¿a qué se refiere Dios con la tribulación y la pobreza de Esmirna? Porque después le dice rico. Sí, muy interesante esa descripción que hace el Señor, porque presenta a Esmirna en un contraste totalmente al extremo con la iglesia de la Odisea, que cree que es rica y es pobre. Y es pobre, miserable y desnuda. Wow. Mientras que esta, el Señor le dice: eres pobre, pero eres rica. Este periodo que cubre la iglesia de Esmirna va desde el año 100, cuando muere el último de los apóstoles, Juan, hasta el año 313. Ese periodo de 213 años fue un periodo de mucha persecución, porque cuando murió el último de los apóstoles, Juan, el diablo pensó que como ya no quedaba ninguno de los testigos oculares. Los que fueron testigos presenciales de la obra de Cristo, que si desataba una persecución cruel, los creyentes iban a abandonar, que él iba a hacer desaparecer la iglesia. Eso pensó el diablo. No sabía que esa gente que recibieron el mensaje de los apóstoles tenían al Señor Jesucristo en el mismo sitial que lo tenían los apóstoles. Tremendo. Como Rey de Reyes, como Rey de su vida, como Señor de su vida, y estaban dispuestos a sacrificarse por él. Y esa iglesia, a esos miembros que vivieron en la iglesia cristiana entre el año 100 y el año 313, que el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vas a sufrir una tribulación durante 10 días, hablando de la tribulación que preguntabas. Y esos 10 días fueron los 10 últimos años, los últimos 10 años de persecución, que van desde el año 303 hasta el año 313, donde Constantino da un edicto, donde entonces cesa la persecución contra la iglesia. Y es ahí donde esta iglesia, que vivió en un periodo de mucha privación,
hubo realmente mucha privación en lo material también. Claro. Tuvo pobreza en lo material, pero las condiciones espirituales que tuvo, la entrega que tuvo al Señor, hacen de ella una iglesia que el Señor le dice, pero tú eres rica. Ok. Rica en fe. O sea, que la riqueza de ellos no era material. O sea, no era una contradicción, sino era un contraste. Presentado por contraste. Exactamente. Por ejemplo, decía, ustedes son pobres económicamente debido a la tribulación que están pasando. Exacto. Pero espiritualmente ustedes son ricos y eso es lo que importa. Sí, porque cuando hay persecución, la fe es auténtica. Claro. Ahora que no hay persecución abierta, ingresa a la iglesia todo tipo de personas, con todo tipo de motivación o interés. Pero cuando hay persecución, los que vienen al evangelio solo son personas que vienen por amor a Cristo. Ok. O sea, la persecución es un filtro que hace que el que viene a Cristo venga de manera auténtica, porque sabe que el mismo día que llegue, ese mismo día pueden matarlo. Así que es una gente que viene en serio. ¿Ve? No tiene que decir, cuando venga la persecución, cuando venga la prueba, se va a saber quién es quién. No. Inmediatamente, con solo tomar la decisión, es posible que tenga una sentencia de muerte. Por eso, esa iglesia era una iglesia rica espiritualmente hablando, que estaba totalmente opuesta en esa característica a lo que era la iglesia de la Odisea, repito, que pensaba que era rica y era pobre, miserable y desnuda. Tremendo, tremendo. Bueno, Pastor, tengo una pregunta aquí importante. Mire, usted sabe que cuando uno nace en un país, por ejemplo, nosotros todos los que nacimos aquí en este país somos dominicanos, Ajá. ¿verdad? Nosotros no podemos ir a otro lugar, decir, por ejemplo, si yo voy para allá, para Inglaterra, Dice que tú eres chino, dice que tú eres o chino. voy para China, yo soy chino. No. La gente dice, no, pues tú eres diferente a nosotros. Tú eres ¿Qué pasó? prieto. Tú eres prieto y tienes gallo Y prieto. eso hace. Hubieron en el tiempo de Jesús personas que se hacían pasar por judíos. Esa acción, Jesús lo conocía como blasfemia. Y la pregunta mía es, ¿por qué Jesús contaba como blasfemia a una persona que dijera ser judío sin ser judío? Cuando leemos esto en Apocalipsis, tenemos que verlo en el contexto de los símbolos, de la figura. Cuando ya está hablando de judío, está hablando de cristianos. Porque te dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 27 al 29, que ya no es judío el que lo es en lo exterior. No al que tú le ves el turbante, el fenotipo, no al que tú le ves las características visibles como una persona que nació en el Israel, en Palestina. Ya no son esas características. Ya no es judío el que lo es exterior, sino el que lo es en lo interior. Por eso, aún entre los mismos judíos literales, ¿qué dijo Jesús de Natanael cuando venía hacia él? He aquí un verdadero israelita. Si ese era verdadero, ¿cómo eran los otros? Falso. Entonces, dentro del pueblo de Israel, habían israelitas que no eran israelitas. Ay, aunque en mamacita. su acta de nacimiento decía Nacido en Israel. Entonces, y luego te va a decir la Biblia en Gálatas capítulo 3, 27 al 29, que ahora los que son de Cristo, los que han aceptado a Cristo, son los verdaderos hijos de Abraham. Esos son los judíos ahora, los que han aceptado a Cristo. Por eso, los que pretendían ser cristianos, pero se mantenían como judaizantes, diciendo, tienes que circuncidarte. Para ser cristiano tienes que circuncidarte. Tienes que guardar la fiesta judía. Y por ahí aparecen unos judaizantes ahora. Aparecen en el tiempo actual, en pleno siglo XXI. Hay judaizantes. Usted va a encontrar personas que le va a decir que todavía hay que guardar las 7 fiestas judías. Sí, y hay gente que la celebra. Algunos están hasta degollando corderos que no son de ellos, porque ninguno de ellos tiene rebaño por ahí. Parece que quién sabe lo que están haciendo. Pero hasta eso, o sea, judaizante. Entonces, eso dicen que son judíos, de los judíos que son ahora, de acuerdo al parámetro bíblico, que son cristianos y no son cristianos. O sea, como ser adventista, pero no ser adventista. Exactamente. O sea, yo soy adventista, pero no guardo el sábado. Yo soy adventista, pero voy a los conciertos de Juan Luis Guerra. Yo soy adventista y hago de todo. Entonces, pero yo soy de que adventista. Aquí te está diciendo, ese es el tipo de persona. Para Jesús, ¿viste, José? el que es hipócrita espiritualmente es tan detestable que él dice que lo vomitará de su boca. O sea, le causa náusea. Wow. Por eso Jesús prefería juntarse con la gente que era pecadora, abiertamente hablando, para buscarlo y rescatarlo, con ese tipo de personas, con los que eran publicanos, con los que eran rameras en su tiempo, con esa gente que abiertamente estaban en pecado. Jesús lo buscaba, porque eso no estaban simulando, eso estaban abiertamente en pecado, eso no estaban engañando a nadie. Pero los fariseos,
Entre lo que estaba, por ejemplo, Simón, que fue quien sedujo cuando era una jovencita a María. La de Betania, ¿Cómo? que tuvo que irse luego del trauma que sufre cuando él como líder religioso abusa de ella, entonces ella tiene que irse a Magdala y ella Ahí con el comienza trauma y con la baja estima y todas las cosas que tenía, se entregó al pecado y 7 espíritus tomaron posesión de ella y ya tú te imaginas el alejamiento que tuvo de la verdad. Esos fueron los 7 espíritus que Jesús la liberó a ella cuando se encontró con Jesús, pero por eso tú ves que cuando ella llega a la fiesta en la casa de ese Simón, al que Jesús lo curó de una lepra, él dice, este no es ningún profeta, porque mira el tipo de mujer que le está lavando los pies. En vez de pensar que ese que lo perdonó a él y lo curó de la lepra, siendo él el responsable de haber llevado a ella, Fuerte, ve, mano. para que tú veas que el que normalmente acusa más rápido, ese siempre tiene su asunto escondido. Siempre que el que tú ves que se levanta con más celo y acusando y El más cristiano del mundo. se lleva un punto y la gente y el primero que dice no hay, ese siempre tiene su asunto guardado. ¿Entiendes? La Biblia lo presenta así. Lo presenta con Judas, lo presenta con Simón. Siempre el que se levanta a querer proteger, siempre algo tiene. ¿Tú me entiendes? Entonces, porque la gente hace ese tipo de proyección. Lo que él es, lo proyecta en otro. Esa misma mamá que el que no cogea de una pata, cogea de la otra. Sí, entonces, así que cuando está hablando de los que se dicen ser judíos y no lo son, está diciendo lo que son falsos miembros de la iglesia. Están ahí, pero no son verdaderos miembros de la iglesia. Porque recuerda que el lenguaje es figurado Claro. y que ya no es el Israel nacional, sino el Israel espiritual. Pastor, en esa misma línea, ¿por qué Jesús entonces le llama sinagoga del diablo a esa gente? Sí, esa sinagoga del diablo estaba compuesta por varios movimientos. Adelante. Varios movimientos. Estaba el gnosticismo, estaba también el paganismo, el misticismo, muchas corrientes filosóficas, esotéricas y hasta espiritistas que pululaban en el Imperio Romano y que de alguna manera eran parte del entorno de la iglesia y que se infiltraban. Y ese tipo de apostasía es la que compone la sinagoga de Satanás. Hoy en día es bien claro cuál es la mezcla de cristianismo y paganismo que tenemos históricamente y proféticamente. Es lo que se conoce como Babilonia. Lo que es la Babilonia mística al día de hoy, el conglomerado de todos los movimientos religiosos que han apostatado de la verdad, esa es la sinagoga de Satanás hoy en día. Bueno. Pastor, antes de darle a la pregunta que yo tengo aquí. Estoy hablando de movimientos, Sí, de grupos, sí. de organizaciones, no de personas. Porque dentro de esa sinagoga de Satanás hay muchos hijos de Dios que están allí con sinceridad buscando al Señor y que Jesús dice en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. El Señor las va a traer. Si no se resisten, si no llegan al punto de no retorno, si no concluyen con su tiempo de gracia, el Espíritu Santo las atraerá con cuerdas de amor. Pastor, disculpe, esto no está tal vez en la lista de preguntas, pero es que he escuchado que usted ha mencionado eso en varios episodios. Usted menciona el punto de no retorno. Y eso llama mucho mi atención. ¿Qué es el palo que usted llama el punto de no retorno? Es la condición a la que llega una persona espiritualmente en la que ya no da marcha atrás. Ha pasado la línea más allá de la cual pues no reconoce ya que ha fallado, ha cometido el pecado imperdonable. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Cuando una persona ya estando abiertamente en pecado, justifica su pecado, no siente que está haciendo mal, todo el mundo lo ve, pero él se siente bien hasta estando mal. Wow. Es una persona que ya se ha insensibilizado en lo que tiene que ver con el toque, con el llamado del Espíritu Santo. Así que una persona llega a un punto de retorno cuando ya no importa lo que el cielo haga para atraerlo, ya él no va a regresar. No porque Dios no quiera aceptarlo, no quiera salvarlo, sino porque ese corazón ya no da marcha atrás. Se ha insensibilizado. Eso me acuerda a Judas, la gente de Sodoma y Gomorra. Sí, varias naciones y personas en la Biblia llegaron a ese punto. Acá también. Señor nos libre a nosotros llegar a un punto de no retorno. Pastor, mire, yo veo que lo que Cristian menciona ahora en el mensaje a Esmirna
que son conocidos como sinagoga de Satanás, se intensifica cuando habla de Pérgamo. En Pérgamo ni siquiera le dice, mira, eso que dice ser judío y no lo son sinagogas de Satanás. En Pérgamo no dice así. A Pérgamo Dios le dice, yo sé dónde tú vives, donde está el trono de Satanás. O sea, que ya el asunto está peor. Ok, en Esmirna él está diciendo, ok, ustedes tienen la iglesia para él. Pero en Pérgamo, ustedes viven donde el tipo está sentado. ¿Estás entendiendo? Donde el tipo tiene su sucursal, ahí es que ustedes viven. Mi madre. Donde está la oficina principal. Porque hay personas que creen que el diablo es omnipresente y que está en todo lugar. Hay personas que el concepto que tienen es que el diablo está en todos los lugares. Hay personas que creen eso. Aunque él es un ser espiritual, pero él no es omnipresente. Él tiene su centro de operaciones. Por eso Dios le dice, tú estás donde Satanás mora o donde mora Satanás. Excelente. Ahí viene mi pregunta ahora. Y ahí es que la gente quiere decir por un disparatico de que esto fue el diablo que metió la mano. Mi hermano. Exacto. ¿Tú crees que por una cosa tan disparatosa de que él va a bajar de donde él está, de cosas más importantes, de que venía a meter la mano? Tiene sus demonios que operan. Claro. En algún momento vamos a hablar solo de ese tema y vamos a ver cómo son las redes de operación de él. Excelente. Importantísimo. Cómo hace los comandos también. Importantísimo, porque yo estuve una vez conversando con un señor que pertenecía a la iglesia que yo pertenecía, que él solía ser brujo, espiritista. Y yo le dije, fulano, ¿usted llegó a ver al diablo? Y él me dijo a mí, Gaby, mire, le voy a decir una cosa. A ese tipo nadie lo ha visto. Y si alguno de los brujos que usted conoce, usted escucha alguna vez, le dice que lo ha visto, es mentiroso. Ese tipo no se mete con gente, con guaremate, como él dijo en ese momento. Ese tipo cuando aparece es a trabajar con gente de verdad. Y dije, pero ve acá, ¿cómo así? Y cuando yo me voy a la Biblia lo corrobora, porque la Biblia dice que el tipo apareció para Adán y Eva, para Jesucristo, para cosas importantes, de influencia, tú sabes. Y dije, es solo una introducción del tema. Ya usted sabe. Entonces, una gente que lo que está comiendo es de que moro de guandule con cosas y mezclado con Don Plin. De que ese caballero va a bajar de para allá y que hacerle la vida imposible. Te mandan al que menos fuerza tiene, te lo mandan que atrás. pidiendo una libra de arroz fiado. Sí, cogiendo fiado. Pastor, hazme el favor. La pregunta es, ¿a qué se refiere en el mensaje a Pérgamo con el trono de Satanás? Y cuando dice, donde está el trono de Satanás, ¿dónde está ese trono? Sí, muy importante esa pregunta. Lo primero es lo siguiente. Tú destacabas el hecho de que eso es cuando llega Pérgamo. Ya decíamos que Esmirna cubre el periodo que va desde el año 100 hasta el año 313. Entonces, Pérgamo va desde el año 313 hasta el año 538. O sea, Pérgamo es la que conecta con el periodo de la supremacía del poder de la iglesia romana. Es la que lo conecta. Porque justamente en el 313 entra al escenario Constantino. Constantino es el que da el edicto para que no se persiga más a la iglesia, pero comienza a mezclar cosas. Fue una estrategia del enemigo. El diablo vio que mientras más cristianos asesinaba, más cristianos aparecían. ¿Cómo ocurría eso? Un escritor dijo que la sangre de los mártires era como semilla. Cada vez que quemaban o sacrificaban un cristiano en un coliseo, 3 paganos en promedio aceptaban el evangelio y se convertían. Entonces el diablo vio que el ataque frontal no le daba resultado y decidió infiltrarse. Es una estrategia del diablo, un dicho que hasta el día de hoy algunos repiten: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que él se infiltra a través de Constantino, que dice, no, ya conmigo la iglesia cristiana no será perseguida, será la principal en el imperio, tendrá poder. Pero muchos vieron en esto una acción del enemigo, porque Dios le ha dado discernimiento a sus hijos y vieron una estrategia del enemigo. La iglesia no podía pasar de perseguida a ser la perseguidora ahora, que es lo que ocurre con la iglesia romana, con el grupo que se une al Estado. Es lo que hace que nazca lo que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el grupo que se va con Constantino y se une al Estado, una iglesia unida al Estado. Ese grupo lo hace en contra de lo que dice Cristo cuando él dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, el reino de Cristo no va unido a lo que son los reinos políticos del mundo, lo que son los reinos gubernamentales. No,
son servidores por separado. El Estado es un servidor de Dios y la iglesia es un servidor de Dios, pero por separado. Separación entre iglesia y Estado. ¿Ve? Bien. Separación, porque son servidores de Dios. Son servidores. Entonces, cada uno de los creyentes que se unieron en la apostasía, por eso decía Pablo, cuando escribió la segunda carta a Tesalonicense en el capítulo 2, nadie los engaña diciéndole como que la venida del Señor está cerca, que ya viene. No, espérense un momento. Faltan eventos proféticos por cumplirse. El Señor Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Note que no dice una apostasía, sino la en singular. forma definida. Esa apostasía fue la que se verificó con la entrada de Constantino y el posterior cambio que hace en el seno de la iglesia cristiana, asumiendo un grupo con el Estado y persiguiendo a el que eliminó la persecución. Una vez el imperio une o absorbe a parte de la iglesia y la hace parte del Estado, los que no aceptan ese cambio son perseguidos. Es allí donde dice Apocalipsis que la mujer huyó al desierto. El desierto significa el anonimato, lugar secreto. La iglesia estuvo en el anonimato durante la Edad Media. Por eso yo le pregunto a ustedes, ¿cuál era la iglesia del Señor durante la Edad Media? Usted estaba en el anonimato, estaba huyendo. Claro. Por eso Jesús dice que si alguien nos dice que Él está en el desierto, no le creamos. No creamos. O sea, está diciendo, si le dicen que yo vengo de manera anónima, secreta, algunos que creen en un rato secreto, Jesús dice, no le crean. ¿Entiendes? Porque como el relámpago, o sea, un fenómeno totalmente visible, totalmente audible. Así que Pérgamo es la que conecta, es la que introduce el período de la iglesia romana, de ese grupo que se desprende de la iglesia cristiana y se une al Estado y persigue entonces a los que se mantienen fieles y se mantiene persiguiéndolo durante toda la Edad Media. Por eso con ella se dice, tú estás donde mora Satanás, porque el trono de Satanás estaba en Roma. Ok. Y Ahora, pastor, déjeme. y digo estaba porque estamos hablando de ese tiempo. No he dicho ahora. Ah, para yo allá iba. Ni tampoco he dicho que se ha mudado. Bien, entonces, así que déjeme decirle lo siguiente. En Roma, por eso a Roma los apóstoles le llamaban con un seudónimo, le llamaban Babilonia. En una de las cartas de Pedro ustedes van a ver y creo que Santiago también hace la misma alusión, que saluda a los hermanos que están en Babilonia. Babilonia ya en el tiempo del primer siglo no existía. Ellos usaban ese seudónimo para referirse a Roma, porque el imperio romano tenía tal poder que no se atrevían a mencionarlo por nombre así. Se referían a él como Babilonia. Y resulta Eso es como decir el patio. Que lo que están ofreciendo, ay, yo voy para el patio. Todo el mundo va para República Dominicana. Y resulta que justamente en el libro del Apocalipsis se identifica a la iglesia romana como Babilonia y el conglomerado, porque ella no se queda sola. Se le llama la madre de las rameras en sentido espiritual, porque sabemos que en la Reforma Protestante ese conglomerado de iglesias que salieron de Roma, aunque salieron con la Biblia, aparentemente, con la sola escritura, pero luego adjuraron de ese principio de sola escritura, porque se fueron con dos errores capitales del catolicismo romano, que son la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo y la idea de la inmortalidad del alma, y todo lo que eso trae, y el falso día de reposo. Características que las mantienen comunes. Por eso son parte de Babilonia. Por eso Apocalipsis no solo habla de la gran ramera, sino dice la madre de las rameras. O sea, tiene hijas. Y eso tiene una connotación espiritual. ¿Por qué hijas? Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 17 del Apocalipsis. Pero ahora es importante saber que en Roma ya estaba el centro de operación del enemigo en el aspecto religioso para el tiempo de la iglesia de Pérgamo, cuando se hace la transición. Cuando aparece en ese periodo es donde aparece de una manera misteriosa ese sistema político religioso del papado. Es allí donde está la introducción, y por eso es que le llama a ese lugar el lugar donde Satanás mora, porque el imperio romano era el instrumento que usaba Satanás para la persecución. Y una vez asume la iglesia, parte de la iglesia, lo asume el imperio romano, la iglesia, que vea que no tiene como apellido cristiana, sino iglesia romana. Ok. Y hasta el día de hoy, consciente o inconscientemente, usted le pregunta a uno que pertenezca a la iglesia romana, ¿tú eres cristiano? Y le va a decir que no. Es católico. Sí. ¿Entendido? Porque en el fondo la iglesia es romana.
¿entiendes? Así que a eso se debe el asunto. Pastor, Sí. yo tengo una duda que no sé si causaría cierto grado de polémica, porque yo escuché a alguien hace un tiempecito decir, él estaba hablando acerca del tema de la música y decía que las personas que cantaban o escuchaban o ponían o tocaban una clase de música que no era la que él denominaba como sacra, estaba rindiendo culto en el trono de Satanás. ¿Qué tiene esa parte desierta? Porque ahora con la luz que usted arroja del sistema y todo eso, como que me causa cierto choque. Entonces me gustaría que usted aclarara esa parte. Si yo tocar X o Y música esté correcto o incorrecta, me hace a mí rendir culto a ese trono de Satanás. Sí, muy buena pregunta. Hay personas que utilizan un elemento a veces de la liturgia para fanatizarse. Tremendo. Y le dan a eso y a eso. Logran hacer un becerro de oro con eso. Idolatran eso. Está Y fuerte. ese llega a ser el tema que los absorbe. Así Un me dice la neustán. inspiración. Ese llega a ser el tema que los absorbe. Y dice la inspiración que cuando se fanatizan en eso, llegan a donde Satanás quiere que lleguen, a ser desequilibrados mentales. A tú lo has leído la Sí, cita, claro. en Joya de los Testimonios. Así que hay personas que hacen eso y le toman con eso. Hay otros que le toman con otra cosa. Le toman solo con la comida, le toman solo con el vestir. O sea, hay Con gente los diezmos. que con un solo punto. O sea, se enfatizan con un solo punto, se fanatizan con un solo punto y para ellos eso es lo que le define todo. No, Eso no define. predican de otra cosa. Sí, eso define el que se va a salvar, el que se va a perder. ¿Y por qué eso no es un parámetro correcto? Porque una persona puede en su liturgia estar utilizando, por ejemplo, un tipo de música, un tipo de adoración, porque hasta ahí llega su luz. O sea, yo no puedo decir que necesariamente porque esa persona esté en contra de algo que le agrade a Dios, de algo. No, es posible que eso esté en su desarrollo. ¿Ves? Igual que cuando yo descubro que hay cosas que yo no la debo usar, no la debo comer, pero es posible que la persona que tenga solamente un mes en la fe no sepa eso. sepa eso. Exacto. Entonces yo no puedo, lo que a mí me costó 10 años, yo desarrollarlo, querer que otra persona, pues yo estoy abusando. Caramba, mano. Yo estoy hiriendo a ese consiervo. Y nota lo que Jesús dice, que el que hiere a su consiervo, el que dice, mi Señor se tarda en venir, y comienza a herir y a golpear a su consiervo. O sea, no encuentra otro entretenimiento que no sea herir a su consiervo. Entonces hay gente que ellos creen que Dios le ha dado un látigo y que su función es latigar a todo el que no cree como ellos, a todo el que no tiene la misma idea, a todo el que no tiene el mismo concepto. Estos asuntos de la sinagoga de Satanás son más profundos. No se limitan a una vestimenta, a una música, a una comida. No se limitan a eso. Tienen que ver con el vino de Babilonia. El vino de Babilonia tiene que ver con todas las creencias. Por eso, la iglesia de la Odisea, que tiene faltas, que no es perfecta, ¿cómo el Señor le llama? Le llama que es tibia. La Odisea, pero nunca le llama Babilonia. Exacto. Porque para convertirse en Babilonia, para convertirse en la sinagoga de Satanás, tendría que cambiar sus doctrinas. Y eso no lo va a cambiar. Que haya miembros que sean fríos, que haya miembros que sean tibios, que haya miembros que no hacen lo que tienen que hacer. Eso lo ha habido desde el tiempo de Cristo. Claro. A Jesús, que solo habían 12, allí se le perdió uno. Con un grupito de 12, imagínate con la gran cantidad que son los miembros de iglesia ahora. Habrán personas de todo tipo, pero cada uno debe procurar que cuando el Señor venga le encuentre haciendo lo correcto. Así que ese parámetro es simplemente porque esa persona, ese es su tema predilecto, esa es su bandera, es con lo que presenta, esa es su insignia. Y para él eso es lo más importante. Y ya con eso él define quién es de la sinagoga de Satanás, quién se va a perder, quién está equivocado, quién no será de los 144,000, que todo lo va a definir con relación a eso. Pero ese fanatismo llega finalmente a lo que dice la inspiración, a ser un desequilibrio mental. Ay, mi madre. Bueno. Terrible eso. Bueno, esta sería mi última intervención, pero quiero que el pastor nos diga, pastor, ¿en qué consistía las siguientes doctrinas? La de Balaam y la de los Nicolaitas. Nicolaitas, sí. Sí, muy importante. La doctrina de los Nicolaitas guardaba relación con lo que yo mencionaba ahorita sobre el gnosticismo. Varias corrientes que tenían que ver con conceptos donde a Jesús unos decían que era solamente un hombre, pero que desarrolló un nivel de conocimiento, un nivel de en eso se va de iluminación.
corrientes que hasta el día de hoy también existen. Pero ¿por qué promovían eso? Promovían eso porque ellos enseñaban que para la salvación no había realmente que obedecer. No había que obedecer. Entonces, realmente la obediencia no es la que te salva. Pero si tú eres salvo, tú vas a obedecer. Porque si tú eres una criatura que nació de nuevo, no vas a seguir actuando como la criatura vieja. ¿Entiendes? Entonces, en eso se basaba. Así que esa doctrina de Balaam, esos nicolaitas, básicamente, tenían lo que hoy conoceríamos como la gracia barata. O sea, nosotros somos salvos por gracia, pero gracia no significa que es algo barato. Porque esa gracia que hoy tenemos para accesar a la salvación le costó la vida al unigénito del Padre. Entonces, la salvación es gratuita, pero no barata. Entonces, los que promueven que el ser humano se puede salvar desobedeciendo, están enseñando una gracia barata. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Solamente por eso somos salvos. Pero después que el Señor libertó al pueblo, que lo sacó de la esclavitud, que pasaron por el mar, tan pronto los liberó y lo liberó gratuitamente, y lo único que tuvieron que hacer fue sacrificar un cordero. Lo único, para enseñarle, lo único que salva es Cristo. El cordero que derramó, lo único que salva. Por eso el ladrón en la cruz está seguro, está sellado para vida eterna. Y ese ladrón no pudo ni siquiera mostrar cambio en el sentido de devolver lo que se había robado, de comenzar a ir a la iglesia, nada. Pero porque él no pudo. Pero la gracia de Cristo es suficiente y le cubrió. Y Jesús le aseguró la salvación. Pero nosotros no estamos en una cruz muriendo, nosotros tenemos una vida por delante. Entonces, después que el Señor nos liberta, como hizo con Israel, la nube lo llevó al Sinaí. Y en el Sinaí le entregó la ley. ¿Para qué le entregó la ley si ya eran libres? Para enseñarle cómo viven las personas que son libres. Tremendo, gloria a Dios. Nosotros guardamos la ley, obedecemos a Dios, seguimos sus principios, no para ser salvos, sino porque así viven las personas que han sido salvadas por Cristo. Desde que aceptamos a Cristo, si morimos, tenemos vida eterna. Amén. Estamos sellados. Entonces Jesús nos entrega la salvación, pero no caigamos de la gracia. Amén. Somos salvos por gracia, pero no caiga de la gracia. Así que seamos en ese sentido serios, espiritualmente hablando, no abaratemos la gracia. La gracia barata, esa doctrina de los nicolaitas, es la que se enseña hoy popularmente desde muchos púlpitos. Y miren qué inconsistencia. Desde muchos púlpitos dominicales se vive diciendo que no hay que guardar la ley. Y cuando alguien entonces transgrede la ley, eso mismo le dicen que se van para el infierno porque violan la ley. Que son pecadores. Porque el pecado es transgresión de la ley. Si no hay ley, tampoco hay pecado. No vivimos por ley, pero censuran ellos. cuando la quebrantan, ¿de verdad? Pastor, para cerrar ya, todos los mensajes a las iglesias que hemos visto y que vamos a ver en videos posteriores, terminan con una frase antes de una promesa. El que tiene oídos para oír. Al que tiene oídos para oír, que oiga. Al que venciere tal cosa, al que venciere daré el maná, al que venciere daré que se siente conmigo. El que tiene oído para oír, que escuche lo que usted le tiene que decir hoy. Sí. Dele un llamado a esa gente. Gloria a Dios. ¿Por qué termina así cada uno de los mensajes que se le envían a las 7 iglesias? Bueno, termina así porque el Señor, después de reprender y demostrar que hay que corregir, le muestra la promesa. Amén. Le muestra la promesa porque el Señor quiere motivarnos a vencer. Amén. Vencer tiene resultados, tiene un galardón. Y por eso Él dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el nombre que tú vas a tener por la eternidad, que ninguno conoce sino el que lo recibe. O sea, tú eres el primero que vas a saber el nombre que vas a tener para siempre. El que tienes aquí, que es temporal, ese nombre, la última vez que lo vas a escuchar es cuando ya se pase lista y tu nombre ya me digas presente. Te darán la piedrecita blanca y a partir de ahí tendrás un nombre nuevo. Aquí otros supieron tu nombre, ese que tú tienes ahora. Se acabó el Gabriel. Ese nombre que tú tienes ahora. Joselito. Otros lo supieron primero que tú. Lo celebraron, dijeron así le vamos a poner al niño. Tú fuiste tal vez el último que se enteró del círculo inmediato. Pero el nombre que tú vas a tener por la eternidad, tú eres el primero que lo vas a saber y podrás compartirlo con otro. A eso se refiere. Pero también dice, el que venciere le daré a comer del fruto del árbol de la vida.
Ese es el fruto que el Señor utilizará para prolongarnos la eterna juventud en Cristo. Por eso nuestros primeros padres no pudieron seguir comiendo. El Señor los expulsó porque si seguían comiendo iban a vivir para siempre. Si seguían comiendo se iban a mantener obteniendo la vitalidad que da ese árbol. Pero imagínate, Adán duró 930 años de vida adulta, que fue creado como un hombre, joven. Así que 930 años, y es posible que haya comido solo una vez de ese árbol. Imagínate si hubiera seguido comiendo de ese árbol. Nosotros podremos comer, ¿y sabe con qué frecuencia? Todos los meses. Porque cuando dice Apocalipsis 22:2, que ese árbol produce 12 frutos, dice que produce uno cada mes. Y por eso dice Isaías 66, 22 y 23, que iremos ante la presencia de Dios desde la tierra renovada, iremos de mes en mes y de sábado en sábado. De sábado en sábado a adorarlo, porque es nuestro creador y redentor. Y de mes en mes a comer del fruto del árbol de la vida. Wow. Así que en esas promesas que aparecen en las 7 iglesias, el Señor lo que te está mostrando son las 7 maravillas del mundo venidero. Amén. Así que vence. Porque el que venciere heredará todas las cosas, dice el Señor, y yo seré su padre y él será mi hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradecemos nuevamente al pastor Mario Rondón. Siempre es de bendición tenerlo con nosotros, pastor. Yo no dude eso. Amén. Así que familia, espero que este video haya sido de bendición para usted. Nos vemos en la próxima. Feliz sábado. Dios le bendiga. Esto fue Vamos a Hablar. Y la Biblia habló. La Biblia habló, claro. No fue.